vamos a seguir explorando. Aquí lo quiero leer porque tiene buenas reviews, tiene buenas reseñas y parece de fantasía. Entonces, y pues sí, me gusta mucho y la portada está muy buena. Va. Me recomendaron la de acá, la de aquí me recomendaron para ver. Y un compa me dijo que lo había visto y pues no le pegó tanto. Entonces yo lo tomé como palabra, porque tampoco tenía ganas de verlo. Y dije, pues mira, a lo mejor en otro momento. Los de Demon Slayer, ese mismo compa también lo leyó y le gustó. El aquí lo voy a guardar porque tiene buenas reseñas. Bueno, ya lo guardé. Y porque me gusta mucho la portada. Y luego estaba diciendo que había uno de por aquí que guardé que se llama The It Girl. Y guardé The It Girl porque, bueno, las reseñas ahí están, pero me acuerdo de que yo había escrito algo similar. Una historia que yo quería escribir que empezó, un día la empecé a escribir así en frenesí porque me pareció una gran idea, pero me di cuenta que estaba yendo como por el lado de... En el momento de ahora estoy leyendo un libro que se llama La Bestia. Y ese libro tiene muy malas reseñas en Goodreads. Pero como ya lo empecé a leer, no voy a dejarlo y voy en el capítulo 2, que tampoco es mucho y tiene como 900 páginas. Lo voy a leer y luego me voy a sacrificar por el equipo y luego voy a decir qué tal es la historia. Hasta ahora que voy en el capítulo 2, tiene está muy bien escrito, en el sentido en el que el vocabulario que usan es muy extenso. Y me gusta eso porque hay muchas palabras que no conocía y pues me gusta mucho, para eso uno lee. Lo que sí no me está gustando hasta ahora es que cuando estás leyendo una historia o cuando estás escribiendo una historia, uno le tiene que dar importancia a la historia y a los personajes por igual. Pero en el caso del libro La Bestia que estoy leyendo hasta ahora en el capítulo 2, se le está dando un poco de más importancia a la historia en general y no a los personajes. Hasta ahora va introduciendo 4 personajes y no se sabe casi nada de los personajes, pese a que parece que 2 de ellos van a ser recurrentes. Hasta ahora no me ha dicho nada de los personajes y no me ha mostrado nada de los personajes en lo que es personalidad y carácter. Lo único que dice son los nombres, su rol en ese momento y luego como que continúa con la historia y la línea de tiempo con la que venía narrando desde el inicio. Y es como que está narrando, da una pausa para introducir un nuevo personaje, te dice su rol en ese momento como de esta persona es tal persona y hace tal cosa y eso es todo, y después no la vuelvo a mencionar y eso sí como que me está pareciendo un poco difícil de seguir. La voy a comparar con un libro que también estaba leyendo antes, que se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo, que es de Mark Twain. Ahora, la historia de aquí es muy buena porque los personajes tienen igual de peso que la historia. Esto es muy importante porque yo voy leyendo hasta el capítulo 11 de momento y ya sé muchas cosas del personaje principal y del resto de personajes que presenta luego. Sé sobre su personalidad, sé lo que diría en X momento, sé lo que podría hacer en X circunstancia. Y eso es muy bueno porque ayuda a identificarte más con el personaje y te ayuda a adentrarte más en la historia, lo cual hizo muy bien conmigo, de verdad. Le voy a dar un 8 de 10 a los personajes y un 7, 6 de 10 a la historia de Un Yankee en la corte del rey Arturo. Es muy buena historia, pese a que lo malo de la historia es que no te deja nada a la expectativa, es como que más o menos sabes lo que va a pasar después, no es como nada que te asombre cuando pasa algo, se puede predecir, es muy predecible, así que un 6 de 10 más o menos a la historia, hasta donde yo voy, que es el capítulo 11. Pero los personajes sí son muy buenos.
También estaba leyendo un manga que se llama Blood Lad, que a ese sí le voy a dar un 2 estrellas de 10. De hecho, ya le escribí una reseña en Goodreads. Que este manga hace todo lo opuesto del libro La Bestia. Yo dije que La Bestia se enfocaba más en la historia que en los personajes, pero Blood Lad se enfoca más en los personajes que en la historia. Y me aburre mucho. Yo lo dejé de leer. La historia ni siquiera estaba tan mala, pero luego se enfocan mucho en un personaje en específico que es un personaje femenino y de manera muy vulgar. Y es un personaje que en la historia se da a entender que es menor de edad y que todavía va a la escuela. Y el mangaka, pues, sí, le dejé una reseña muy mala una reseña muy buena sobre lo mala que es en Goodreads. Y bueno, esos son los 3 ejemplos y voy a seguir actualizando conforme sigo leyendo.